La fórmula mínima o empírica de un compuesto es la proporción más pequeña de números enteros de átomos presentes. En los compuestos moleculares, la fórmula molecular indica el número real de átomos que se encuentran presentes en una molécula de compuesto. Esta puede ser igual a la fórmula mínima o a un múltiplo entero de esta. Nos encontramos ante un compuesto nuevo o simplemente desconocido para nosotros. Podemos obtener cuál es su fórmula a partir de un análisis cualitativo, el cual nos permite determinar qué elementos conforman el compuesto y seguir a continuación hacer un análisis cuantitativo que nos permite determinar la cantidad de cada elemento que se encuentra presente. Esto nos permite obtener la composición porcentual de un compuesto a partir del cual se puede determinar la fórmula empírica. Este procedimiento es bastante sencillo. Básicamente partimos de los porcentajes en masa que se obtienen a través de la experimentación. Esto se convierte a gramos y se divide entre la masa molar, lo que nos permite obtener los moles de cada elemento presente, los cuales se dividen entre el número de moles más pequeño, lo que nos lleva a la proporción de moles de los elementos. Y luego, si obtenemos números que no son enteros, debemos cambiar estos subíndices a números enteros para obtener la fórmula empírica. La determinación de la fórmula empírica se hace a través de un análisis químico que nos permite obtener los gramos de cada componente. Hoy día muchos de estos análisis se hacen a través de procedimientos de cromatografía que nos van a indicar la composición de nuestra muestra. Esto nos va a dar los valores en gramos, los cuales nosotros los convertimos a moles y a partir de esto aplicamos el procedimiento anterior. Tomemos, por ejemplo, para mostrar cómo se desarrolla este procedimiento, el siguiente ejercicio. Los compuestos que contienen azufre y oxígeno son graves contaminantes del aire y son la causa principal de la lluvia ácida. El análisis de un compuesto puro indica que contiene 50.1% de azufre y 49.9% de oxígeno en más. A partir de esta información nos piden calcular cuál es la fórmula mínima del compuesto. Entonces, un mol de cualquier átomo contiene 6.02 por 10 a la 23 átomos de esa muestra. Por tanto, la proporción de moles de átomos en cualquier muestra va a ser igual que la proporción de átomos en ese compuesto. Y este cálculo lo podemos hacer de la siguiente forma. En primer lugar, consideramos que partimos de 100 gramos del compuesto. Esto nos permite convertir los porcentajes en gramos, dado que en porcentaje no podemos hacer el ejercicio. En este caso, si partimos de 100 gramos de compuesto y nos está indicando el ejercicio que el 100% del compuesto está constituido por 50.1% de azufre más 49.9% de oxígeno. Si tengo 100 gramos del compuesto, puedo asumir que tengo 50.1 gramos de azufre y 49.9 gramos de oxígeno. Entonces, a partir de esto, calculamos la proporción de números enteros entre esos números para obtener la proporción de átomos que hay en la muestra. Y con ello, pues vamos a obtener la fórmula mínima del compuesto. Para esto, vamos a obtener los moles que tenemos de cada uno de estos átomos en la muestra. Con esto vamos a utilizar el concepto de mol. Entonces decimos, si tengo 50.1 gramos de azufre, para convertirlos en mol, un mol de azufre se corresponde con 32.1 gramos de azufre, que es su peso atómico. Y esto sería igual a 1.56 moles de azufre. Realizo el mismo procedimiento con el oxígeno. Entonces tengo 49.9 gramos de oxígeno por un mol de oxígeno
se corresponde a 16 gramos de oxígeno. Y esto nos daría un total de 3,12 mol de oxígeno. Ahora que sabemos que en 100 gramos de compuesto tenemos 1,56 moles de átomos de azufre y 3,12 moles de átomos de oxígeno, debemos determinar cuál es la proporción de números enteros entre estos números. Para eso vamos a dividir entre la cantidad de moles más pequeña. Entonces, en este caso, tenemos 1,56 sobre 1,56, que nos dará 1, y 3,12 sobre 1,56, y esto nos dará un valor de 2. Lo que nos lleva a que la fórmula que nos están pidiendo, la fórmula mínima, sería SO2. Y con esto hemos dado respuesta a la pregunta que nos han hecho. En este ejemplo nos indican que tenemos una muestra que contiene 20,882 gramos de un compuesto iónico que está formado por 6,072 gramos de sodio, 8,474 gramos de azufre y 6,336 gramos de oxígeno. Y nos piden determinar cuál es la fórmula mínima. Aquí vamos a seguir el mismo razonamiento. Vamos a encontrar cuál es la relación de moles que tiene cada elemento y luego utilizaremos esta información para determinar cuál es la fórmula de este compuesto, la fórmula mínima. Entonces, tenemos en el primer caso para el sodio, debemos convertir el valor que nos están dando en gramos en moles. Para esto tenemos que 6,072 gramos de sodio por un mol de sodio, que vendrían siendo 23 gramos de sodio, de acuerdo a lo que vemos en la tabla periódica. Y esto nos daría una relación de 0,264 moles de sodio. Para el azufre, hacemos el mismo procedimiento y entonces tenemos 8,474 gramos de azufre por un mol de azufre, que serían 32,1 gramos de azufre, y esto nos daría un total de 0,264 moles de azufre. Seguido por el oxígeno, del cual tenemos 6,336 gramos de oxígeno por un mol de oxígeno, que son 16 gramos de oxígeno. Y esto nos daría una relación de 0,396 moles de oxígeno. Ahora vamos a ver cuál es la relación molar que hay entre estas cantidades. Para esto debemos dividir por el valor molar más pequeño. En este caso sería 0,264. Y entonces tenemos que 0,264 entre 0,264, pues obviamente me da un valor de 1. Igualmente aquí, 0,264 entre 0,264, pues me daría un valor de 1. Para el caso del oxígeno, este valor sería 0,396 sobre 0,264, y esto me daría un valor de 1,5. Ahora, cuando me piden una fórmula, recuerden que las fórmulas tienen una composición que debe estar indicada por números enteros. O sea, este es su índice, n y m no pueden ser fraccionarios. Por ende, este valor 1,5 debo convertirlo a un número entero. Para esto se hace un método más o menos como de tanteo, en el que voy a multiplicarlo por n, donde n es un número entero entre 1 e infinito, hasta que este valor me dé un número entero y positivo obviamente. Aquí simplemente si multiplico 1,5
por 2 me va a dar 3. Pero entonces, fíjense, como aquí multipliqué por 2, ahora todo lo debo multiplicar por 2. No puedo multiplicar solamente un número, debo mantener la relación constante. Entonces, si multiplico este por 2, todos los números los debo multiplicar por 2. Y en este caso, la fórmula me daría Na2, S2 o 3, que sería la fórmula mínima que nos están pidiendo en el ejercicio. Entonces, el valor aquí por n que multiplico, sea cual sea 2, 3, 4, 5, el valor que ustedes les dé un número, que me dé un número entero positivo o aproximado, puede ser, por ejemplo, que les dé 2.99, esto yo lo puedo aproximar a 3. Entonces, el valor aquí, el valor x, ustedes lo multiplican por n, este valor n que les dio aquí, lo deben utilizar y multiplicar cada uno de los valores que ustedes obtuvieron acá en los otros números y multiplicarlo por él, de modo tal que se mantenga la proporcionalidad entre los componentes de la fórmula. En el siguiente ejemplo vamos a aprender cómo obtener la composición porcentual de compuestos que son hidrocarburos. Los hidrocarburos pues son sustancias que están constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y son bastante comunes, entonces es muy importante que podamos hacer este análisis. Al estar constituidos solo por carbono, hidrógeno y unos pocos otros átomos como oxígeno o azufre, se puede hacer el análisis cuantitativo de estos elementos utilizando lo que se conoce como un tren de combustión. Este análisis por combustión pues, nos permite determinar las cantidades que tenemos de carbono, hidrógeno y últimamente oxígeno, teniendo en cuenta que al realizar la combustión de los compuestos de carbono e hidrógeno se nos va a producir dióxido de carbono, o sea, CO2 y agua. Entonces, sabiendo las cantidades que se obtienen de CO2 y de agua, podemos determinar cuál es la cantidad de carbono y de hidrógeno que tenemos originalmente. En el ejemplo nos están solicitando que determinemos las cantidades de carbono e hidrógeno que tenemos en la muestra a partir de los resultados del tren de combustión. Acá nos indican que se están produciendo 0,4931 gramos de CO2 y 0,2691 gramos de agua. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar la cantidad de carbono, pues utilizamos la relación de CO2 y para el hidrógeno utilizamos la cantidad de agua. Esto aplicando la ley de conservación de las masas, donde nos indican pues, que la masa no se va a destruir o a formar, sino que se va a transformar. Entonces, este CO2 que tenemos en el resultado, pues el carbono debe provenir de la muestra, puesto que es la única fuente que tenemos de carbono. Lo mismo sucede con el hidrógeno del agua, dado que nuestra única fuente de hidrógeno es el hidrocarburo, pues el hidrógeno que se obtiene en el agua debe provenir exclusivamente del hidrocarburo. Entonces, ¿cómo hacemos esta relación? Recordemos de nuestros primeros estudios, decíamos que en un mol de CO2 voy a tener un mol de carbono. Y entonces, esta relación que nosotros encontramos una equivalencia, también la puedo relacionar en los gramos. Y entonces puedo decir, dado que un mol de CO2 es igual a 44 o es equivalente a 44.01 gramos de CO2 por los pesos y que un mol de carbono es equivalente a 12,01 gramos de carbono. Entonces, si yo hago la relación de que en un mol de CO2 tengo un mol de carbono, entonces puedo extrapolar y hacer la relación que en 44,01 gramos de CO2 voy a tener
12,01 gramos de carbono. ¿Ok? Y recuerden que esta relación también lo puedo utilizar a la inversa, pues esto vendría siendo equivalente a que 12,01 gramos de carbono están contenidos en 44,01 gramos de CO2, porque esta relación también la puedo hacer a la inversa, que en un mol de CO2 tengo un mol de carbono. ¿Ok? Entonces, con esta relación, nosotros podemos calcular a partir del valor que tenemos, 0,4931 gramos de CO2, podemos decir que, utilizando esta relación, porque vamos a eliminar gramos de CO2 y obtener gramos de carbono, que tenemos 44,01 gramos de CO2 que contienen 12,01 gramos de carbono. Con estos gramos de CO2 se eliminan y me quedaría gramos de carbono. Esto nos daría un valor de 1.346 gramos de carbono. En el caso del hidrógeno, vamos a utilizar el valor que nos da en el agua. Entonces partimos de el mismo razonamiento, 0,2691 gramos de H2O por el agua, tiene un peso de 18,02 gramos de agua, y aquí vamos a tener 2,016 gramos de hidrógeno porque tengo 2 moles de hidrógeno. Y esto me daría un valor de 0,310 gramos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, aquí estoy utilizando la relación que en un mol de H2O voy a tener 2 moles de hidrógeno, porque es el valor que me está indicando aquí. Ahora bien, como nos están solicitando que calculemos el porcentaje de cada uno de estos carbono e hidrógeno, de cada uno de estos elementos en la muestra, pues vamos a utilizar la formulita que nos dice que el porcentaje de un elemento es igual a los gramos del elemento sobre los gramos de la muestra por 100, el 100% obviamente. Entonces, teniendo en cuenta que, y para el porcentaje de carbono, obtuvimos que de carbono tenemos 0,1346 gramos y que la muestra original tenemos 0,1647 gramos de muestra por 100. Esto nos daría que el porcentaje de carbono es de 81,72%. Y en el caso del hidrógeno, el valor que obtuvimos fue de 0,03010 gramos de hidrógeno, y de muestra originalmente teníamos este valor, y esto, pues al hacer el cálculo, obtendríamos que de hidrógeno tenemos 18,28% de hidrógeno. Si sumamos el porcentaje de hidrógeno y de carbono, vamos a obtener en total que tenemos, aquí tenemos un 0, va 1, 0, y el 1 aquí va también, 100% de la muestra. Y con esto hemos dado respuesta a las dos preguntas que nos hacía el ejercicio. El ejemplo anterior es útil cuando tenemos un hidrocarburo que está constituido única y exclusivamente por átomos de carbono y de hidrógeno.
En el caso de que el compuesto también tenga oxígeno, el cálculo es un poco diferente porque además del oxígeno que viene en la muestra, nosotros estamos suministrando oxígeno en el tren de combustión. Entonces, la cantidad que se va a obtener de oxígeno no se puede obtener de forma directa, sino que debemos realizar un análisis adicional. Con este ejemplo, pues les voy a mostrar cómo se va a hacer. Nos está indicando que tengo una muestra de glucosa purificada que se quemó en un tren de combustión y que me produjo unas cantidades de CO2 y de agua. Este análisis elemental de la glucosa me indican que solo hay presencia de carbono, hidrógeno y oxígeno. Nos están pidiendo que determinemos la masa de carbono, hidrógeno y oxígeno de la muestra y los porcentajes de estos elementos en la glucosa. Entonces, vamos a realizar el procedimiento tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior y vamos a calcular primero las masas de carbono y de hidrógeno. Lo que nos queda, pues va a ser oxígeno, puesto que la glucosa, pues nos están diciendo que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, de la masa total vamos a restar la cantidad de carbono y de hidrógeno para obtener la cantidad de oxígeno. Entonces, vamos a realizar en una primera instancia nuestro cálculo como lo veníamos realizando. Entonces, para determinar el carbono, ¿no?, los gramos de carbono, vamos a partir de lo que tenemos de CO2. En este caso sería 0,1486 gramos de CO2. ¿Okay? Y entonces ya habíamos utilizado la relación que nos decía que en cada 44,01 gramos de CO2 vamos a tener 12,01 gramos de carbono. Y con esto eliminamos gramos de CO2 y obtenemos grados de carbono, que nos daría un total de 0,04055 gramos de carbono. Para el caso del hidrógeno, realizamos el mismo procedimiento, pero con el agua. Entonces tengo 0,0609 gramos de H2O por el agua, pues tiene un peso de 18,02 gramos, que vendría teniendo 2,016 gramos de hidrógeno, porque recordemos son 2 moles de hidrógeno. Y esto nos daría un total de 0,0681 gramos de hidrógeno. Si queremos saber la cantidad de oxígeno, pues en este caso vamos a tener que de la muestra, el total de la muestra, vamos a restarle la cantidad de carbono y de hidrógeno. Entonces, la muestra que nos están dando es de 0,1014, que es este que tenemos aquí, gramos, menos las cantidades que se obtuvieron en estos incisos de carbono y de hidrógeno. En este caso sería 0,04055 gramos de carbono más 0,0081 gramos de hidrógeno. ¿Okay? Y esto me daría un total de 0,0540 gramos de oxígeno. Entonces, de esta forma obtengo los gramos de oxígeno, los gramos de hidrógeno y los gramos de carbono. Ahora, nos están pidiendo que calculemos los porcentajes que tenemos de cada una de estas muestras. Para esto, pues vamos a utilizar la misma fórmula, donde vamos a utilizar los gramos del compuesto sobre los gramos de la muestra, ¿no?, gramos del elemento sobre los gramos de la muestra por 100%. Y eso me va a dar el porcentaje del elemento dado. Entonces, para el porcentaje del carbono, vamos a tener que 0,04055 gramos de carbono sobre
0,1014 gramos de la muestra por 100%. Esto me daría un total de 39.99% de carbono. El porcentaje de hidrógeno va a ser igual a lo que obtuvimos de hidrógeno, 0,0681 gramos de hidrógeno sobre 0,1014 gramos de muestra por 100%, lo que nos daría un total de 6,72% de hidrógeno, y el porcentaje de oxígeno sería de 0,0540 gramos de oxígeno sobre 0,1014 gramos de la muestra por 100%, y esto me daría un total de 53.2%. Si sumamos todos los porcentajes, pues eso me daría un valor de 99.99%, que se aproxima al 100%. ¿Ok? Esto les puede dar así por las diferencias de las decimales. Lo importante es pues que le dé un valor muy cercano a 100%. Si les está dando 99%, 98%, revisen el número de cifras significativas, porque ahí es donde tienen el problema. ¿Ok? Pero si les da una cantidad donde les está faltando un 1%, 2%, 3%, para llegar al 100 deben revisar sus cálculos porque algo está fallando. En este ejercicio se nos solicita calcular la fórmula empírica de una sustancia a partir de su composición porcentual. Nos indica que está formada por hidrógeno, sodio, fósforo y oxígeno. Recordamos que el primer paso es, teniendo en cuenta la masa molecular de cada uno de los elementos, o la masa atómica en este caso, vamos a calcular el número relativo de átomos de cada elemento químico. En este caso, recordamos, partimos de la asunción de que partimos con 100 gramos del compuesto y por ende tenemos 0,8 gramos de hidrógeno más 36.5 gramos de sodio más 24.6 gramos de fósforo más 38.1 gramos de oxígeno. Eso nos da un total de 100 gramos. ¿Ok? Entonces, lo primero es, para el hidrógeno en cada uno de los átomos, vamos a convertirlos en moles. 0,8 gramos de hidrógeno por 1,008 gramos de hidrógeno, que es un mol de hidrógeno. Gramos con gramos se van y en este caso nos quedaría 0,794 moles de hidrógeno. Para el caso del fósforo, en este caso el sodio, que es el siguiente elemento, tenemos que 36.5 gramos de sodio por 23 gramos de sodio, que es un mol de sodio, y eso nos quedaría 1.587 mol de sodio. Lo mismo hacemos para el fósforo, que sería 24.6 gramos de fósforo por 30.974 gramos, que es un mol, y esto nos daría 0,794. Y por último, para el oxígeno, tendríamos 38.1 gramos de oxígeno por 16 gramos de oxígeno, que es un mol de oxígeno. Y esto, gramos con gramos se van, nos quedaría 2,381 mol de oxígeno, y esto sería mol de fósforo. Ya tenemos las relaciones molares, que son las que utilizamos para obtener la fórmula.
Entonces, ahora vamos a encontrar la relación molar que hay entre estos. Para esto vamos a dividirlos todos por el número molar más pequeño. En este caso sería 0,794, que está un par de veces. Y entonces, en esta segunda etapa, simplemente vamos a dividir entre 0,794, que en este caso me daría 1. Esto entre 0,794, que da 1,999, que lo aproximamos a 2. En el caso del fósforo sería 0, entre 0,794, nos daría 1, obviamente. Y para el caso del oxígeno, 794 nos daría 2,999, que lo aproximamos a 3. Por tanto, la fórmula empírica que va a tener nuestro compuesto va a ser, como es un compuesto de sodio, es un compuesto obviamente iónico, empezamos con sodio, sodio 2, hidrógeno 1, fósforo y 3 átomos de oxígeno. Recuerden que para los compuestos iónicos la fórmula empírica es igual a la unidad fórmula.